Bueno, amados hermanos, continuando con nuestro servicio, vamos a orar para dar inicio a la enseñanza de la mañana de hoy. Bendito Dios, te rogamos, Señor, que seas tú acompañándonos, que seas tú ayudándonos, que seas tú fortaleciéndonos, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que nos acompañes en esta enseñanza y que nos permita, Señor, aprender de tu palabra y ponerla por obra. Que todos nosotros seamos edificados por ti en el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Amén. Continuando con la serie que venimos desarrollando de antropología, vamos a hablar hoy sobre el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, haciendo énfasis en la masculinidad o en la diferencia de roles que procede del diseño divino. Quiero iniciar recordando el texto que nos ha servido de base, que es Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31, que dice así: Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, sobre toda tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero también, a modo de apertura, abrir una cita que está en la famosa obra de Aristóteles que se llama La Política. Hablando sobre este diseño natural de la unión de parejas de varón y hembra, él dice: en primer lugar, debe haber unión por parejas en los seres que no pueden existir sin los otros, como el macho y la hembra para la perpetuación de la especie, no con intención deliberada, sino por un impulso natural, como en los demás animales y plantas, de dejar en pos de sí una imagen de sí mismos. Creados a imagen y semejanza. La cita de Aristóteles es intencionada al propósito de la necesidad de que la Iglesia y desde la fe se haga un diálogo a partir de las antropologías que hoy se están planteando. Es necesario que nosotros entremos a expresar públicamente nuestra concepción antropológica. Vemos, por ejemplo, cómo incluso desde Aristóteles hay una visión que, si bien no es igual a la de las Escrituras, es cercana a nivel racional en cuanto encuentra que hay un diseño por naturaleza de la unión entre varón y mujer. Así que es posible desde la razón entrar a expresar nuestra fe, y vemos que no es extraño la comprensión de ella en la medida en que, como lo vemos en Aristóteles, se sigue reflejando en el hombre esa imagen de Dios a nivel racional, de tal forma que puede incluso del dato de la creación observar y deducir ciertas cosas que pertenecen al orden natural. Eso es así porque la imagen de Dios, aunque fue golpeada, alterada por la caída, no fue borrada completamente. En el hombre permanece una razón que nos proporciona la posibilidad de diálogo y entendimiento. Por medio de esa razón el hombre se acerca al mundo y comprende. Ahora, nosotros sabemos que desde la fe hay una comprensión más amplia del mundo, puesto que la nueva vida y la regeneración, la transformación de la mente en el creyente le eleva a comprender no solamente el dato de la creación, de la revelación general, sino que por vía de la revelación especial de Dios, de la palabra de Dios, nuestras mentes son renovadas y podemos entender en mayor plenitud aquel diseño y propósito divino con la creación de varón y hembra. Así que dicho diálogo exige la reflexión, pero en el creyente va la reflexión desde la fe o desde el dato revelado que es la palabra de Dios. Y la pregunta persiste. También grandes pensadores, como el caso de Aristóteles, se han hecho la pregunta sobre qué es el hombre. Nosotros respondemos desde la revelación, es decir, desde la revelación especial de Dios, que es la Biblia. Y desde esa revelación contestamos que el hombre, en primer lugar, es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué es lo que significa eso?
Vamos a usar la explicación que da el profesor Anthony Joequema en su libro precisamente que se llama Creados a imagen de Dios. Y él explica, la palabra que se traduce como imagen en hebreo es selen y la que se traduce como semejanza es demut. En hebreo no hay conjunción entre los dos términos, no aparece la i. El texto dice simplemente, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Dado que Dios es espíritu, como lo dice Juan en el capítulo 4, versículo 24, no podemos concluir que la semejanza con Dios en ese caso se encuentra en la diferencia física entre hombres y mujeres. Es decir, no pertenece la imagen al dato corporal. Más bien, la semejanza debe encontrarse en el hecho de que el hombre necesita la compañía de la mujer y de que la persona humana es un ser social, que la mujer complementa al hombre y que el hombre complementa a la mujer. Con lo que es pertinente varias aclaraciones. Esta imagen y semejanza no implica de ninguna manera divinidad en el hombre. Es decir, la imagen y semejanza no es divinización de lo humano, pues la esencia de Dios es diferente o no es igual a la esencia del ser humano, en tanto que uno es creador y el otro es creado. El uno es independiente y el otro es siempre dependiente de esa creación. Ahora, por la gracia de Dios, el hombre participa de ciertos atributos que han sido comunicados por Dios, pero no de los atributos incomunicables. Y hay que hacer, digamos, una precisión sobre este término. Diríamos que los atributos comunicables son aquellos que pertenecen al ser de Dios y que se pueden reflejar en la imagen, pero los atributos incomunicables son aquellos que pertenecen al ser de Dios, pero que no se reflejan en nosotros por efecto de la imagen y semejanza. Por ejemplo, un atributo incomunicable de Dios es su inmutabilidad. Dios no cambia, nosotros sí cambiamos. Un atributo comunicable de Dios, por ejemplo, es el amor. Dios es amor, nos comunica por la vía de la imagen, nosotros podemos amar. Pero entonces hay que hacer esa distinción. Ahora, con relación al ser de Dios y la creación, imagen y semejanza, es importante recordar el atributo divino de la simplicidad de Dios, o que queremos decir con eso que Dios no puede ser descompuesto o dividido, de tal forma que cuando se habla de imagen y semejanza, se plantea que en Dios no hay una dualidad de seres, es decir, no es hombre y mujer. Esto para, digamos, hacer una precisión con la exposición anterior, para que no quede, digamos, alguna idea de pronto errada, aunque se trató de precisar en la exposición anterior. No se puede trasladar a Dios la posesión de doble naturaleza, o no se puede trasladar a Dios que tenga en su naturaleza una dualidad masculina o femenina, pues como hemos visto, Dios es simple, o no compuesto, no divisible en partes. Ahora, la imagen de Dios tiene una dimensión del mandato cultural. Hay roles que son pertenecientes a la masculinidad y roles que pertenecen a la feminidad, como Dios lo ha dicho. En el texto que leímos dice, y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esto es lo que se ha conocido como el mandato cultural. Génesis 1, 28. De nuevo, las parejas, encontramos que el hombre, por expreso mandato de Dios, se le dice ejercer dominio sobre la creación. Nótese que cuando se habla de la imagen y semejanza, cuando se habla de varón y hembra, en el relato del Génesis se habla desde un plano de igualdad ontológico, es decir, tanto el hombre como la mujer poseen en el mismo grado la imagen, luego poseen igual dignidad,
Pero en el mismo texto y en los subsiguientes vamos a poder ver que el Señor estableció ciertos roles para hombre y mujer, lo cual de ninguna manera expresa superioridad ontológica de uno sobre otro. A ambos, es decir, a varón y hembra, se les dice que deben complementarse en la misión de señorear. Pero note que hay una diferencia sí marcada entre la creación de Dios de varón y hembra y los animales. Dios le dice al varón y a la mujer: ustedes deben ejercer dominio sobre lo que se llama baja creación o sobre los animales y evidentemente sobre la creación material o sobre la tierra, con lo que vemos la autorización divina o el mandato divino de la mayordomía en cuanto a la explotación de lo que son recursos naturales o minerales. La relación matrimonial, por el contrario, no está sujeta a la misma esfera de dominio, es decir, el hombre ejerce un dominio sobre los animales, pero cuando se habla de la relación de varón y mujer, no se habla en la misma esfera de dominio. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ser sometido por otro hombre anulando su persona o su dignidad. La relación entre varón y hembra se basa en otro principio diferente a eso. Sobre este tema citamos a Hans Walter Wolf en su texto de Antropología, donde dice: prácticamente todo se ha puesto bajo los pies del hombre. Salmo 8, versículo 6. Solo el hombre es el que no debe ser objeto de sometimiento, puesto que todos los hombres deben administrar y dominar la creación. Es decir, la relación varón y hembra está marcada por los roles asignados por Dios. En esos roles, Dios le da al hombre un rol de liderazgo, de mayordomía, y a la mujer le habla de la sujeción. Pero esto sin desconocer las diferencias creacionales, es decir, cumpliendo cada persona con el rol que le encomendó. Así que, desde la antropología cristiana, la familia es un lugar de complementariedad, no de lucha, de complementariedad, de ayuda mutua, de igualdad. Eso sin confundirlo con el moderno igualitarismo que niega cualquier diferencia esencial entre hombre y mujer y que por consecuencia está fuera del dato revelado y de la voluntad de Dios. Que desconoce además este igualitarismo que hoy se pregona, la diferencia de los roles que Dios le da al varón y la hembra en la esfera de la familia, en la esfera de la iglesia, en el Estado, en la sociedad civil y en cualquier forma de agrupación social. En el lenguaje del Salmo 8, que hemos citado en exposiciones anteriores, vemos que se habla del hombre como coronado de gloria y honor por parte del mismo Dios, es decir, Dios le da ese privilegio al hombre. Creemos por el contexto del texto que esa expresión de coronado, que entre otras cosas tiene una referencia al reinado, a que Dios le delega cierta autoridad como los reyes de la tierra, por ejemplo, que evidentemente expresa que hay una supremacía del hombre sobre la creación, entiéndase la tierra y los animales, al designarles las responsabilidades que Dios le da de señorear sobre la obra de sus manos, como lo dice el Salmo 8, versículos 6 y 7, lo que está en correspondencia con Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Entonces, varón y hembra, dice que fueron creados a imagen y semejanza, y que le dio Dios dominio sobre toda bestia. En Génesis 2, 20 al 24, dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Entonces, esta función de poner nombre implica el ejercicio de la mayordomía sobre esa creación. Y dice: entonces Jehová Dios, y dice el versículo en la segunda parte, dice: y a todo ganado del campo, dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es decir, Adán, Dios se le presenta a todos los animales y dice que no se encontró ayuda idónea para Adán. Entonces, este ya es un dato que nos va indicando que Adán puede percibir
ejerciendo su inteligencia, la distinción entre los animales y él mismo, al no hallar ayuda idónea para él. Eso nos introduce en la actuación del Señor que dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró su carne en ese lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Y se introduce la complementariedad. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Notemos sobre este texto: mas para Adán no se halló ayuda idónea. Adán comienza su acto de señorío, que se expresa por su labor intelectual, su capacidad de analizar y distinguir entre especies de animales y identificar las características particulares de esa baja creación y asignarles un nombre. Esto es un dato que en la Escritura expresa el ejercicio de la sujeción de los animales al hombre, es decir, por medio de colocarle los nombres, implica que los animales están sujetos a Adán. Y en el texto dice que el Señor consideró que no era bueno que él estuviera solo y le hace ayuda idónea para él. Note algo, con relación a las bestias, el texto dice: y las trajo a Adán. O sea, Dios llevó las bestias a Adán. Y es interesante que con relación a la relación entre la mujer y el hombre, cuando Dios crea a la mujer, dice el texto, usando la misma expresión, que Dios la trajo al hombre. Lo que claramente implica que la relación del hombre con los animales es voluntad de Dios. Dios fue el que estableció la forma de esa relación. Y la relación del hombre con su mujer es voluntad de Dios, aclarando que esa relación varón y hembra es distinta en el sentido de que se trata de una sujeción amorosa y, insistimos, no de dominación en la misma forma que se da entre el hombre y el animal. Pues en la relación varón y mujer, ninguno de los dos puede anular al otro porque ambos son portadores de la imagen y la semejanza. Versículo 27 de Génesis nos dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En este punto, otra vez es importante resaltar que tanto el varón como la hembra son portadores de la imagen. Juntos expresan esa imagen. Sin embargo, debe insistirse, haciendo una precisión que de pronto es necesaria, que no se presenta una dualidad en Dios. El profesor Carlos Granados, en su texto sobre que se llama El camino del hombre por la mujer, que habla del matrimonio en el Antiguo Testamento, hace una precisión en este sentido y dice: en las mitologías del Antiguo Oriente Próximo, el motivo de la actividad sexual de los dioses era muy dominante. O sea, se hablaba de dioses masculinos y femeninos que al unirse creaban cosmos o mundos o creaban algún tipo de criaturas semidioses o semidivinas y todo eso. Dice: la creación era frecuentemente celebrada como el resultado de la unión entre divinidades masculinas y femeninas. La visión de Génesis 1, en un sentido, ha desmitificado ciertas divinidades femeninas, haciendo de ellas simples instrumentos en manos de Dios. Por ejemplo, la Tiamat de los mitos acádicos se convierte en el caos. La tierra fértil o la diosa astral vinculada en la luna se convierten en criaturas, no en parejas sexuales de la divinidad. Y por último, él hace la anotación y dice: en este sentido, cuando se dice que la imagen de Dios en el hombre, varón y mujer, es reconocible en la diferenciación sexual, hay que estar atentos a no proyectar en Dios esa forma de diferencia. Contra esta abominación ha luchado Israel y debemos continuar luchando.
Esto porque en la exposición anterior de pronto se dieron algunos malos entendidos o quedó un tema que de pronto no se entendió en su adecuada comprensión y fue necesario hacer la precisión. Insistimos, la familia constituye una forma de sujeción diferente a la dominación que hay entre el hombre y los animales. Como vimos en la cita de Aristóteles, para él la familia es un tema natural. Nosotros diríamos que pertenece a la naturaleza dada la creación, o por el diseño natural creacional. Pero la complementariedad, digamos que fue un tema que estaba claro, incluso para pensadores tanto antiguos como modernos, a excepción de los comienzos de toda la teoría que pretende desdibujar la diferencia creacional o la diferencia de roles o la diferencia de naturaleza entre varón y hembra. Por eso insistimos que en ese orden hay semejanzas entre varón y hembra, pero también hay diferencias entre varón y mujer. Son iguales en dignidad, insistimos, pero son diferentes en roles y en datos naturales. De la misma manera que hay una diferencia entre hombre y animal, también hay una diferencia entre el varón y la hembra. Insistimos, la dignidad intrínseca por ser persona no es un tema que está discutido, pero sí es un punto importante decir que el orden de la familia es un dato de orden natural en cuanto a que Dios diseñó al hombre de esa naturaleza. Esto es esencial también para el orden social. La familia es una institución que también extiende su importancia a la sociedad. No puede desconocerse esta importancia. Ahora, la familia se comporta no con el dato de la dominación, porque el plano familiar evidentemente tiene una dimensión distinta. De ninguna manera pertenece a la antropología bíblica la capacidad o la forma o la posibilidad de que una persona anule a otra con la pretensión de desconocerle esa dignidad. Toda autoridad humana desde la antropología cristiana de orden natural tiene como límite el no poder anular a la persona. Dicha pretensión de anular a alguien para someterlo como si fuera un animal o reducirlo a un objeto para mi utilización es un objetivo contrario a la antropología cristiana. Ningún ser humano es dueño de otro, solo Dios es dueño de todos. Pero, como hemos visto, yo no soy dueño de nadie, de la persona de otro ser humano, de ahí que cualquier autoridad, como la del esposo, como la de los padres sobre los hijos, o la delegación de los gobiernos civiles, detenta legitimidad en cuanto no viole este principio básico de no instrumentalizar a otro, despojándolo de su dignidad y de su persona o de atributos esenciales como son la vida, las libertades y demás. En el plano familiar, Dios establece una sujeción de la mujer al varón. La que hemos visto no implica dominio en el sentido en que se ejerce sobre los animales. Es más bien la aceptación amorosa de la mujer a ese rol de mayordomía y liderazgo que Dios le ha designado al varón. Y ahí vemos el dato de la masculinidad. Dios le dio al hombre ciertas responsabilidades asignadas. Así debe tomarse, y ese fue el dato inicial de una igualdad ontológica. Ahora, después de la caída, se genera una tensión en esa relación entre hombre y mujer, en esa relación y diseño original, porque el pecado, como hemos visto, afecta tanto a las relaciones entre el hombre y Dios, como vemos en el relato del Génesis capítulo 3, el hombre huye de Dios, o como vemos con su creación, los animales, el orden creacional inicial también se desdibuja, y por supuesto eso introduce una tensión en la relación de hombre y mujer, de varón y hembra. Así es claro que esa tensión o esa problemática de la sujeción es
sobre todo problemática en cuanto al rol de la mujer y al rol del hombre después de la caída, cuando se introduce la distorsión de la mente, de las emociones y de todo lo demás. En el Génesis, antes de la caída, vemos un orden creacional donde se le delega al hombre ciertos roles de liderazgo concreto y administración en nombre de Dios de la creación en general, y el texto nos dice que también Dios puso a Eva bajo la sujeción de Adán, lo cual implica también que se delegó un liderazgo al hombre sobre la mujer antes de la caída. Ese rol de liderazgo o de autoridad, insistimos, no es igual a dominio, es decir, no es un dominio sobre la mujer en el mismo sentido que se hace sobre los animales. ¿Por qué? Porque esta relación se basa en la complementariedad del diseño divino, aunque sí es cierto que ha degenerado en ocasiones en una clase de dominio que no es conforme a la Escritura. Esto debe rechazarse desde la perspectiva cristiana, pues tal hecho es contrario a la dignidad de la mujer, pues no puede ser tratada o como un animal, o como un ser irracional, o como un ser de menor valor. Cualquier actitud semejante es rechazable por ser contra la imagen y la dignidad de la mujer. Estas dinámicas inadecuadas, decimos, son el efecto de la caída, que es descrito en Génesis 3:16. Es en Génesis 3:16 donde ya nos deja ver cómo se alteró esa relación inicial de varón y hembra después de la caída. En ese texto leemos en la versión de Reina Valera: a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En este punto es importante hacer una anotación. Las palabras que aparecen en Génesis sobre señorear son distintas a la que aparece aquí en Génesis 3:16, donde dice, los verbos son de la misma familia semántica, pero no son iguales. Ahora, eso es importante porque creemos que implica la delegación de autoridad del hombre hacia la mujer, pero como se predica la misma dignidad en virtud de los atributos comunicables, tales como la racionalidad, la inteligencia, en este punto creemos que se refiere sobre todo a la asignación de roles, a la división de trabajo, que corresponde al claro dato natural. Como por ejemplo el tema de la procreación. Es claro que la posibilidad que tiene la mujer de albergar vida no lo hace superior al varón, ni el varón es superior a la mujer, pues ahí se nota la complementariedad necesaria. Decimos, es el pecado el que introduce las dificultades al interior de la relación matrimonial. Es el pecado el que introduce el riesgo de que se distorsione la mayordomía o el dominio, el ejercicio de liderazgo y autoridad que Dios le delegó al hombre por situaciones inadecuadas de maltrato o algún tipo de violencia o algún tipo de anulación de la racionalidad, dignidad de la mujer. Todo eso es rechazable desde el punto de vista de la antropología cristiana. Sobre esto quiero traer a colación el comentario de Kell y Deslis sobre el Antiguo Testamento, cuando sobre este texto dice: creada para el hombre, la mujer fue subordinada a él desde el principio, es decir, desde antes de la caída. Pero la supremacía del varón no debía convertirse en un gobierno déspota, convirtiendo a la mujer en una esclava, lo cual ha sido una regla en el paganismo antiguo y actual, e incluso en el islamismo también. Un gobierno que primeramente fue suavizado por la destrucción del pecado por la gracia del Evangelio y convertido en una forma que estaba más en armonía con la relación original.
una forma que tenía el mando en una mano y la subordinación en la otra, la cual tiene sus raíces en la estima y el amor mutuo. Es decir, la base de la relación varón y hembra se da en el amor mutuo, en ese don o atributo comunicable de poder amarse. Lo que une al varón y hembra, por la gracia de Dios, es ese amor que Dios les ha permitido tener el uno por el otro. Desde ese dato revelado también, desde el dato inicial de la creación, de que el hombre fue creado primero, se entiende que hay ciertos roles que pertenecen a la masculinidad, incluso dentro de la iglesia, que es un tema que ha suscitado, en virtud de ese igualitarismo que desnaturaliza las diferencias y los roles asignados por Dios, en un problema para muchas personas. Pero el texto revelado, en este caso, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en los versículos 11 al 14, nos habla así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, se refiere a la iglesia, porque no permito a la mujer enseñar, dice, ni ejercer dominio sobre el hombre, y nos vuelve a la palabra inicial del Génesis 3:16, donde dice, no le permito ejercer dominio sobre el hombre. Es decir, el liderazgo fue establecido por Dios sobre la mujer, y esa fue una delegación que Dios le dio al hombre. Por lo tanto, dice, no le permite ejercer dominio sobre el hombre, porque ese no es el orden creacional. Y Pablo apela a eso, sino estar en silencio, y la razón, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y se refiere a Génesis capítulo 2. Es decir, este orden que Pablo está citando para la iglesia no es producto de la distorsión que introduce la caída, sino que Pablo se refiere a un orden que es anterior a la caída. Y él dice, dado que Adán fue formado primero, y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada e incurrió en transgresión. Es de resaltar que el texto es inspirado, es decir, no solo habla Pablo, habla Dios por medio de Pablo. Esto porque algunas personas tratan de dividir esta realidad diciendo que Pablo hablaba desde un determinado contexto cultural, pero eso transgrede, Pablo lo dice, el orden creacional, es decir, no es un tema de dato cultural o de una degeneración cultural por el efecto del pecado, sino que Pablo habla precisamente de la restauración del orden original. Aquí Pablo hace una interpretación teológica de la creación, estableciendo que el orden temporal de la creación implica un rol de autoridad. Esto es en la línea del Génesis, donde vemos que hay una delegación de Dios al hombre antes incluso que la mujer fuera creada. Es importante señalar este punto. La sujeción de la mujer es parte del orden creacional general y no un efecto del pecado. Segundo, el orden implica una mayordomía del varón que no es igual a una tiranía, ya lo hemos dicho. Tercero, el tema del liderazgo del hombre dentro de la iglesia no entra dentro de los efectos de la caída como algunos lo quieren anunciar. Cuarto, no se trata de un tema de orden cultural o sociológico, sino de diseño creacional del tema del liderazgo del hombre en el hogar, y que luego es utilizado también como analogía eclesial en la carta de Efesios 5, 22 al 23. Por último, pasamos de la familia a la sociedad. La sociedad debe ser un orden razonado y basado en el diálogo. Dice que Dios los bendijo y les dijo multiplíquense, lo que nos implica que va a haber un desarrollo humano tal que va a constituir sociedades en algún momento, asociaciones voluntarias, precisamente porque Dios concedió al hombre esa naturaleza social, cosa que incluso dentro del plano racional es reconocido. Otra vez acudimos a Aristóteles, donde dice, de lo dicho se deduce con evidencia que la polis, o la sociedad civil, existe en la naturaleza y que el hombre es por naturaleza un animal político, entendido animal como persona racional que tiene necesidad de asociarse con otros, quien es por naturaleza y no por accidente sociable.
él dice, cuando un hombre carece de polis o asociación con otros hombres, dice, o es un loco o es un ser superior, o un individuo como aquel a quien condena Homero, alguien sin ley, sin hogar y sin familia. Es interesante que Aristóteles habla de que hay un dato en la naturaleza humana que le hace sociable, y nosotros entendemos, por ejemplo, que evidentemente eso es un dato creado, de creación, un efecto de los atributos que Dios comunicó al hombre de inteligencia, de racionalidad y de capacidad de lenguaje, de tal manera que él dice, solamente un ser superior puede vivir aislado de todo lo demás. Y evidentemente, solo Dios puede vivir sin necesidad de ninguna cosa creada. Solo en el ser de Dios, en el principio del atributo de la seidad, solo Dios existe independiente de su creación y sin necesitar de ningún ser creado. Pero el hombre, evidentemente, ese atributo no se le comunicó. Nosotros sí necesitamos de los otros seres humanos. Necesitamos de la vida en sociedad, necesitamos de compañía, como dice el texto. Y Aristóteles también hace una cuestión interesante, dice, la naturaleza, como hemos dicho, no hace nada sin ningún propósito. Y el hombre es el único de los animales dotado de palabra, pero el lenguaje sirve para expresar aquello que es conveniente o nocivo, lo justo o lo injusto. Y ahí citamos también a Santiago, la carta de Santiago, donde dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Y vuelve el tema de la imagen de Dios. Esto para decir, el orden social humano es un orden que no procede de la fuerza, ni de la violencia, ni de la anulación del otro. Es una organización que debe partir precisamente del dato racional, o sea, de la capacidad que Dios le dio al hombre de hacer una mayordomía de acuerdo a su inteligencia. En ese sentido, el lenguaje es un signo distintivo de la imagen y semejanza de Dios en el hombre, que le lleva a que esa mayordomía debe hacerse pacíficamente, dialogada. El hombre es el único ser al que Dios le habla, y el hombre puede entender. En los textos del Génesis dice, y le dijo Dios al hombre. Es decir, hay un diálogo entre Dios y su creación, y hay un diálogo entre el hombre y la mujer, y ese diálogo es lo que construye el orden familiar, la palabra. El hombre puede dirigirse a Dios por medio de la palabra en oración, y puede dirigirse a otro ser humano por medio de la palabra. Así que la esfera civil se rige por esa relación basada en la razón práctica, y para ello el hombre tiene el lenguaje, que es el medio por el cual se da la interacción humana. Así, hoy vemos entonces que a la pregunta por la naturaleza humana hay que decir, esa respuesta debe construirse en todas las esferas, familiar, la educación, en todo, desde el dato revelado, en el cual nos da implicaciones para nuestras vidas, para la dimensión personal y social. Se establece una relación con el mundo, en el sentido de con la creación, desde las vocaciones. Para cumplir el mandato cultural, Dios le da a todos los hombres en general ciertas vocaciones para trabajar, para desarrollarse. Esto crea modelos sociales, y esos modelos sociales son posibles gracias a la capacidad de pensamiento del ser humano, y a que puede dialogar pacíficamente y solucionar las situaciones en las que se enfrente. Vemos por eso entonces el tema de que la violencia es una distorsión precisamente que tiene raíz en la caída. Hoy nos preocupa mucho porque vemos o estamos asistiendo hoy a la negación de nuestra sociedad de cualquier dato de creación. Se pretende hoy, por muchas ideologías, la construcción de una nueva humanidad
que no es más que una reinterpretación, no solo de la sexualidad, sino que es una negación de todo lo humano, una reinterpretación totalitaria de la realidad, de acuerdo a presupuestos contrarios al orden natural y al orden revelado en la palabra de Dios. Un ejemplo claro de estos es, por ejemplo, la ideología de género. Así, la relación de hombre y mujer se basa en la Biblia, en el amor, en el respeto, y nos apunta a la necesidad de vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios. Ahora, hoy es necesario que la iglesia entre en diálogo con todo ese tipo de ideas para mostrar la incluso irracionalidad de muchos de esos supuestos, porque el dato revelado incluso se presenta en el discurso público como un dato mitológico, irracional y lo demás, pero cuando uno ve los fundamentos de cómo se quiere reinterpretar hoy la naturaleza humana, uno ve que realmente son esas ideas las que tienen un dato de irracionalidad y de mitología, porque recurren a una idea que no es real sobre el hombre, una idea de que el hombre puede construirse como si fuera Dios sobre sí mismo. Niegan la imagen de Dios y sobre todo niegan el modelo definitivo de Dios para la humanidad. Aquí, para concluir, podemos ver que el modelo definitivo de la imagen y la semejanza, sin duda, que es el propio Hijo de Dios, quien de forma perfecta expresa esa imagen y semejanza, nuestro Señor Jesucristo, quien es el nuevo Adán, y quien nos restaura a la verdadera humanidad en la recreación o la regeneración. Esta es la verdadera nueva humanidad, no la construcción artificial de una nueva humanidad que niega la necesidad de la redención y de los efectos del pecado, que no sabemos entonces cómo explica precisamente la irracionalidad que se está produciendo. Con lo que vemos que la antropología cristiana nos lleva a la verdadera imagen a la cual debemos ser conformados, como lo expone el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La nueva humanidad solo es posible cuando seamos todos conformados a la imagen de su Hijo, y esto no es posible por medio de la implantación artificial de una visión de humanidad que realmente no es humanidad, sino un desconocimiento de la humanidad precisamente, una negación de la naturaleza humana dada por Dios. Así que meditemos en esto y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos